Mi nombre es Elías Ramírez Luis, pertenezco al municipio de Tomatlán, Jalisco. Soy autor de la lectura que daré comienzo, ya titulado Relato del Viejo. Mi acompañante se llama Javier Champion Ruiz, así tal cual conocido, y me ayudará también con la lectura a continuación. Relato del Viejo, bajo autoría de Elías Ramírez Luis. Hoy, mientras cavaba un pozo para enterrar a mi perro, encontré un punzón de hueso color negro. Un punzón que él siempre mencionó que había escondido. Más bien un colmillo enorme. Mi abuelo siempre estuvo sentado junto a la ventana mirando al cielo, como si él mismo tuviese algo que le fijara la vista de manera natural. Y cada día que miraba las nubes al son del aire, él decía: Esto fue en mis tiempos, cuando yo, Vicente, solía tener bastantes inquietudes sobre los seres y demás rarezas en el mundo. Yo era un joven que se cuestionaba incluso hasta por qué respirábamos oxígeno, y no cualquier otra cosa, ¿eh? Pero también por qué se hablaba de dioses y de magia, de maleficios, de criaturas míticas junto a seres extraordinarios y demás cosas que abundan en el mundo. Bien recuerdo cuando yo en aquellos días existía un señor de bastantes conocimientos. Era un señor maduro, pero aún bastante joven. Tenía distintas disciplinas como el ser escritor, científico, un cantautor. Era un campeón en diferentes campos de conocimientos y actividades, aunque lo que más destacaba de él era su afición por los monstruos. Para nosotros, los amantes de las criaturas, era nuestro ídolo. Y digo ídolo porque había una mujer que siempre estuvo conmigo, quien me acompañó en todas mis ideas y traviesas aventuras sobre animales fabulosos. Cierto día, cuando volví a casa, después de trabajar le comenté a mi Antonieta, que durante el camino había visto algo en el río. A mí me había parecido ver un enorme cocodrilo de unos 3 metros, pero que también era difícil percibir entre tantas raíces de árboles y aguas tan turbias, pero prestando atención lograba verse perfectamente. El día fue simple y llegó la noche para después volver a amanecer, y esta vez la invité a ir conmigo, dejando a tu madre con tu tatarabuela. Primero fui a la faena, y ella estuvo conmigo muy apegada, mientras yo araba los suelos del terreno que recién había recibido de herencia, y ella, muy sonriente, me veía debajo de un árbol de nance. Al concluir, la tomé del brazo y seguimos el camino estrecho y tupido por matorrales, el cual nos dio directo a las orillas del río. Frente al profundo río se encontraba un árbol con raíces sobresalientes, y queriendo ser cortés, le pedí que se sentara en una de las tantas. Quieta, quédate aquí sentadita y no despegues la mirada. Debes mirar debajo de aquel árbol, el que está en medio de las dos ramas caídas. Ahí lo he visto yo. Ay, está bien, pero si no veo nada, yo no te voy a acompañar una segunda vez. Me duelen los talones de tanto caminar y no he podido ver a mi niña. Ay, yo solo le regalé una sonrisa. Estaba seguro de que la vería. Después busqué la forma de colocar mi cuerpo sobre las raíces y de algún modo pude lograr recostarme poniendo mi cabeza en su regazo. Ella sin duda me había prestado atención y pude ver cómo no despegaba la vista de aquel lugar que le había mencionado mientras ella miraba y yo la observaba. Poco a poco me fui durmiendo a causa de jugar con mi cabello. Ay, ella tenía manos suaves, fíjate. Sé que no pasó mucho tiempo. No tanto, pues ni siquiera había caído el sol. Pero fue entonces que sentí un golpe en la cabeza. Me desperté y cuando rebusqué con la mirada a mi amada, ella se encontraba a orillas del río, recién tocando con los pies desnudos el agua. Antonieta, ¿pero qué ha pasado? Me has despertado con un golpe en la cabeza. Mi frase no obtuvo reacción ni respuesta, y ella, sin dirigirme la mirada, comenzó a adentrarse al río. Yo rápidamente bajé a las orillas y con mucho cuidado me agarré de un arbusto de espinas y la sostuve del vestido con fuerza. Pero antes de poder hacer el esfuerzo para sacarla con una sola mano, algo se encendió debajo del agua. 2 fuegos diminutos que se acercaban poco a poco. Un cuerpo largo y negro cubierto de picos y escamas gruesas. Era el cocodrilo. Pero cuando logré verle la forma, estaba tan cerca que de un tirón se llevó a mi Antonieta. ¡Ja! Yo caí al agua y, bajo el pensamiento de querer salvar a mi amada, logré sujetarme de una parte de la cola, pero me fue inútil.
Un golpe me empujó a la superficie y cobrando conciencia, solo me arrastré a la orilla y rápidamente subí hasta el árbol. El golpe me dejó la marca que tengo en el pecho, como si fuera el golpe de un mazo de hueso. Ese día perdí a tu abuelita. Ese día, por suerte, tu madre no nos acompañaba. Pronto volví a casa e informé de aquello y se lo grité a los cielos, pero nadie me creyó. Los rumores de que yo había hecho algo en su contra pudieron más que la verdad. Mi historia rápidamente salió en los periódicos y a falta de pruebas, yo aún divagaba por las calles del pueblo recibiendo el rechazo de todos. Pero para mi buena suerte, un día como cualquiera, recibí una llamada del mismísimo José Quintana, el hombre a quien tanta admiración tenía. He leído en los periódicos sobre tu dichoso suceso. Me llama la atención tu descripción, donde dices que sus ojos se encendieron como fuego. Si lo tuyo es verídico, creo que has tenido contacto con algo que he buscado bastante tiempo, algo de lo que deberías considerarte dichoso de haber sobrevivido. No dudé ni un segundo en contarle mi historia, y en menos de 2 días José se encontraba en el pueblo dentro de mi casa, haciéndome análisis, pruebas de todo tipo y buscando evidencias, y desde luego se quedó enfrascado en que yo decía de la verdad. Al notar el golpe en mi pecho, pero que a pesar de haber pasado un tiempo, seguía tan púrpura como el primer día. José era un hombre bastante cabal y dedicado. Bien recuerdo que por una semana se dedicó a leer y escribir y a acomodar apuntes por doquier. Mi cuarto y la cocina estaban repletos de hojas, fotos y demás. Era un detective de monstruos. Yo nada más veía. Llegó entonces el día en que nos reunió a todos sus acompañantes alrededor de la mesa. Platicó con detalles lo que había en el fondo del río, sobre las coincidencias que tenían por ciertas cosas, con monstruos de las mitologías, y antes de mencionar los planes que tenía para la captura, mencionó: teniendo todas estas pruebas, por fin vamos a poder evidenciar de mejor manera que ellos no se han ido y que siguen muy presentes entre nosotros y la naturaleza. Esta vez no será un nahual o algo de baja categoría. Esta vez veremos al mismísimo Zipatli, el señor de los lagos, quien en tiempos remotos se fundió con el Aguizotl. Lo que verán no será un animal, sino una bestia de conciencia que se alimenta del ser humano con su cuerpo, pero también espiritualmente. Cualquier movimiento, cualquier respiro o aroma se debe de anotar, fotografiar. Lo importante es generar pruebas, porque vamos a revelar un Dios de los tantos ocultos. El ritual para verlo y su correcta ejecución era de noche, pues solo entonces se verían sus ojos rojos y él se sentiría libre de merodear por doquier. Eso ya asustaba. Yo mismo los guié hasta el río, tratando de llevarlo lo más rápido posible y de forma silenciosa. Pero no obstante, nos llevamos una gran sorpresa. El suelo de las orillas hasta el árbol se encontraba mojado y todos pudimos ver que sobre las raíces se encontraba un hombre de piel negra, con cabello largo, pero bastante liso. El hombre se encontraba en cuclillas, con las manos en la boca, comiendo un trozo de carne. Pero, ¿carne de qué? Asustados, dimos un respiro profundo y un paso hacia atrás. El miedo nos inundó. Aquel hombre no giró la cabeza y tan solo volteó los ojos hacia nosotros, y mientras recorría su mirada por cada uno, se levantaba lentamente, mientras hacía ruidos de un perro molesto. Pero después vino lo que hizo salir a todos corriendo. El hombre se encogió de las manos y las patas le crecieron, mientras una cola larga y gruesa le nacía. Desde el rostro empezaba a cubrir con escamas gruesas, que incluso en las orillas parecían de color jade. Era una bestia. Un cocodrilo enorme y blindado, con hombros de placas circulares y negros brillantes, colmillos grandes y garras que según cortaban lo que fuera. Todos huimos. Yo, por supuesto, seguí al señor José. Él no tomó el camino por el que veníamos. Él se metió entre la maleza, saltando y escabulléndose de manera sorprendente. Traté de seguirle el ritmo, pero parecía que sus pasos eran el doble de míos y se movía como si fuera un niño, con gran agilidad.
pero no fue mucho lo que corrimos, cuando pude oír entre los árboles y arbustos el grito de los compañeros. Me detuve y sentí cómo mis piernas temblaban, los sonidos de los huesos rompiéndose y los cuerpos siendo azotados resonaban en todos los arbustos verdes que me rodeaban. Yo sentía un gran temor. Mi mente daba una mala jugada, haciendo mover su rostro en todas las hojas y escuchando pasos por todos lados. Los gritos de las personas no paraban y pensar era lo que menos podía hacer. Pero fue entonces que sentí una mano sobre mi hombro. Era José, quien me hacía señas para guardar silencio. Pero esa no era lo que me había dejado atónito, pues noté que arrancó de su collar un diente blanco brillante. Abrió la boca y mostró su dentadura, el cual le faltaba un colmillo en la parte superior. Y luego solo acercó el colmillo a la cavidad, para que su cuerpo se doblara de la espalda y le salieran pelos en todo el cuerpo. Y en menos de un suspiro, José era un perro enorme, con 2 colmillos sobresaliendo de su hocico. Sus ojos no tenían párpados y olfateaba como todo un animal, mientras un símbolo sagrado le brillaba en la frente. Era nada menos que un nahual primario. Sentí alivio cuando el enorme animal asentó la cabeza hacia mí. Habiendo recobrado el sentido, solo pensé en correr nuevamente y tomé línea recta para desaparecerme y, desde luego, no ser devorado por la bestia andante. Corrí, y aunque volteara para todos lados, no reconocía en ningún lugar. Los matorrales solo rozaban mi rostro y cuerpo. Quería salir de lo verdoso, tanto que no me fijé que al frente y en uno de los pasos no sentí el suelo y ¡zas! Mi pie se hundió en el agua y todo mi cuerpo también. Cuando me di cuenta, estaba en el río otra vez y un rugido acompañó mi caída. La bestia. Nadé rápidamente y saliendo me encontré frente al enorme cocodrilo, con escamas de jade frente a mí. Sus ojos eran rojos y podía sentir que estaba deseoso de mí. Era aterrador. Mirar un enorme hocico embarrado con sangre y entre los colmillos trozos de carne. Pero lo peor es que sabía de quién era. Fue tanto el miedo y decepción que me arrodillé. Mientras mis lágrimas se confundían con el resto del agua, justo en sus miradas podía sentir que mi destino ya estaba dictado por sus garras. Cuando bajé la cabeza al suelo, él fijó su atención en mí y con pasos lentos pero certeros llegó hasta mí y su forma de bestia había desaparecido. Era un hombre de piel roja con signos por doquier, collares y pulseras antiguos, pero también un colmillo enorme y negro en su mano derecha. Claro que me di cuenta, pero su voz ronca, acompañado de su aliento oxidado, llamó más mi atención. Hay piedad para el siervo que se arrodilla. Ay, me sentí aliviado de saber que me había perdonado la vida, pero era más increíble que hablara. Y entonces pegué más mi cabeza al suelo. Sin embargo, justo en ese momento, el hombre perro saltó de entre las hierbas y de un zarpazo le cortó la espalda. Levanté la mirada y su rostro se remarcó con ira, para después girarse, y estando a punto de colocar el enorme colmillo sobre su boca, el perro se lanzó hacia su garganta, arrancándole un trozo, haciendo que el colmillo cayera al suelo. Y entonces no dudé. Corrí a tomarlo y lo cubrí con mi cuerpo. Ellos tan solo se enfocaron en golpearse y arrastrarse. José nunca fue rival para el hombre rojo, pero sin su forma podía azotarlo contra los árboles, como a un cachorro. Mientras el hombre rojo se desangraba, con las últimas fuerzas, levantó al perro del cuello y dando 2 giros, lo arremetió contra el árbol más grueso. Oí cómo a José se le rompió la espalda, mientras aulló con dolor. El hombre jadeó y cayó rendido al suelo, mientras yo mantenía en mi pecho el colmillo que poco a poco se tornaba de color negro y anunciaba que no iba a morir ahí. Al día siguiente se corrió la voz de un perro fuera de lo común, encontrado en las orillas del río, y todos hablaban de ello, incluso de algún viejo
que había desaparecido 70 años atrás. Pero esta vez ya no hablé para nada. Dejé pasar el tiempo y cuando supe que quedaría en silla de ruedas, escondí el colmillo para que nadie más lo tuviera jamás. No me gustaría saber qué cosas se puede hacer con eso. Esa es la historia de mi abuelo, y me doy cuenta de que mamá estuvo equivocada, y que los rumores en el pueblo sobre nahuales no son tan descabellados. Mi abuelo no estaba loco. El colmillo existe y sin duda es un hallazgo que mantendrá a mi abuelo vivo en mi memoria, hasta que sea mi día de dominar los ríos.